Mi madre me rechazó toda la vida por un hombre que la rechazó, pero cuando llegó a mi baby shower con mi exnovio para destruir mi matrimonio, todos los mensajes que le mandó fueron expuestos, y quedó sola para siempre. Tengo 29 años, estoy casada con el amor de mi vida, y acabo de tener un bebé hermoso hace 3 meses, pero necesito contar esta historia porque lo que mi madre hizo en mi baby shower básicamente destruyó cualquier relación que quedaba entre nosotras, y honestamente, creo que fue lo mejor que pudo pasar. Sé que suena raro decir eso, pero cuando llevas toda tu vida sintiéndote como la hija no deseada, llega un punto en el que solo quieres que las cosas exploten de una vez por todas, ¿sabes? Supongo que debería empezar por el principio. Cuando mi madre, Rebeca sí, me hacía llamarla por su nombre desde que tengo memoria, nunca mamá o mami, solo Rebeca, quedó embarazada de mí en su último año de preparatoria. Tenía como 17 años, y mi padre biológico, Jonathan, tenía 18. Por lo que me contaron después, cuando ella le dijo que estaba embarazada, él fue súper honesto con ella, y le dijo que iba a apoyarla económicamente y estar presente para mí, pero que no quería una relación romántica con ella. Y la verdad, respeto mucho a mi papá por eso, porque nunca me abandonó, siempre estuvo ahí para mí, pero Rebeca nunca lo perdonó. Creo que eso fue el inicio de todo, tipo, como que yo representaba ese rechazo para ella, ¿me explico? Cuando yo tenía como 4 años, Rebeca conoció a Timothy en su trabajo. Él era un tipo realmente bueno, ya sabes, de esos hombres genuinamente amables que no encuentras todos los días. Se casaron cuando yo tenía 5, y al año nació mi hermana Megan. Y ahí fue cuando las cosas se pusieron realmente obvias. No es que Rebeca fuera una mala madre conmigo antes. Digamos que era indiferente, distante, pero después de que nació Megan, era como si yo ni siquiera existiera. Megan era la niña perfecta, la hija que Rebeca realmente quería, y yo era solo, la que estaba ahí, ocupando espacio. Los cumpleaños eran lo peor, literalmente lo peor. Para mi cumpleaños, Rebeca me compraba un pastel del supermercado, esos básicos de 200 pesos que vienen en caja de plástico, y me daba como 500 pesos para que comprara lo que quisiera. Ni siquiera envolvía el dinero, solo me lo daba en un sobre blanco. Pero para Megan, oh Dios, para Megan era otro nivel. Fiestas temáticas en salones de eventos, pasteles personalizados de 3 pisos, regalos caros envueltos perfectamente. Una vez, cuando Megan cumplió 8 y yo tenía como 13, Rebeca organizó una fiesta de princesas para Megan con castillo inflable, animadores, todo el show, y cuando llegó mi cumpleaños ese año me dijo que no había presupuesto para nada especial porque ya habían gastado mucho en Megan. Me acuerdo que Jonathan se enteró y me llevó a cenar a mi restaurante favorito y me compró el libro que yo quería, pero no era lo mismo, ¿sabes? No era que yo quisiera cosas caras, solo quería que mi propia madre me mirara de la misma forma en que miraba a Megan. Timothy siempre intentó compensar. Él me trataba exactamente igual que a Megan, me incluía en todo, me decía que me quería, y honestamente fue más padre para mí que Rebeca madre. Cuando llegaba del trabajo, siempre me preguntaba cómo me había ido en la escuela, se sentaba a ayudarme con la tarea, iba a mis eventos escolares. Rebeca nunca iba a nada mío. Literal nada. Pero no se perdía ni una sola presentación de Megan. Una vez tuve una exposición de arte en la escuela donde exhibían un proyecto mío que había ganado primer lugar, y le rogué a Rebeca que fuera. Me dijo que sí, que ahí estaría. Y yo estaba tan emocionada, tipo, finalmente mi madre iba a ver algo que yo había logrado, pues ni apareció. Llegó Jonathan, llegó Timothy con Megan, pero Rebeca no. Después me dijo que se le había olvidado porque tenía muchas cosas en la cabeza. Yo tenía 15 años. Lo curioso es que Megan y yo siempre fuimos súper unidas, como mejores amigas. Ella sabía que Rebeca me trataba diferente, y aunque era la favorita, siempre intentaba incluirme y compartir cosas conmigo. Megan es una de esas personas que simplemente no tienen maldad, ¿sabes? Nunca aprovechó su posición de hija favorita para hacerme sentir peor. Al contrario, siempre me defendía cuando podía. Recuerdo que una vez, cuando ella tenía como 10 años, le preguntó a Rebeca por qué nunca me abrazaba como a ella, y Rebeca se enojó muchísimo, y le dijo que no se metiera en cosas que no entendía. Cuando me fui a la universidad conseguí una beca completa, por cierto, porque sabía que Rebeca no iba a pagar ni un peso. El contacto con ella prácticamente desapareció. Ella nunca me llamaba, nunca me preguntaba cómo estaba, nada. Jonathan me llamaba cada semana, Timothy me mandaba mensajes seguido, incluso Megan me escribía todos los días, pero Rebeca, silencio total. Y lo peor es que yo seguía intentando, tipo, yo era la que le mandaba mensajes para contarle de mis clases, de mis logros,
Y ella respondía con monosílabos o ni siquiera respondía. Pero en Facebook, porque sí, Rebeca era de esas mamás súper activas en Facebook, publicaba fotos con Meghan cada 2 días con captions como «Mi princesa perfecta y mi razón de vivir», y yo aparecía en sus fotos quizás 2 veces al año, y cuando lo hacía, ni siquiera me etiquetaba. En mi último año de universidad conocí a Eric. Eric era un chico increíble, estudiaba ingeniería, era súper inteligente y atractivo, y nos enamoramos bastante rápido. Llevábamos saliendo como 8 meses cuando fue mi graduación, y obviamente lo invité a la ceremonia y a la cena familiar después. Ahí fue la primera vez que Rebeca conoció a Eric, y juro por Dios que fue súper incómodo. Estábamos en el restaurante, todos celebrando, y Rebeca no paraba de hacer comentarios raros sobre Eric, cosas como, «Ay, qué guapo está tu novio. Cuídalo mucho porque estos chicos guapos no duran con una sola chica. Y, seguro tienes muchas admiradoras. Eric, apuesto a que mi hija tiene que estar siempre vigilándote». Eric estaba visiblemente incómodo, y yo también, pero todos nos reímos nerviosamente y tratamos de seguir con la cena. Lo que no sabía era que después de ese día, Rebeca le mandó solicitud de amistad a Eric en Facebook, y él la aceptó porque, bueno, era mi madre, ¿no? Yo no le di importancia en ese momento, pero Eric me comentó como a los 6 meses que Rebeca le daba like a todas sus publicaciones y le comentaba cosas, y que le parecía un poco raro pero no quería hacer drama. Incluso me dijo algo que en ese momento no procesé completamente, pero que ahora tiene mucho sentido. Me dijo, «Tu mamá está celosa de ti, ¿lo sabes?» Y yo me reí porque me pareció ridículo, tipo, ¿por qué mi propia madre estaría celosa de mí? Pero Eric insistió. Me dijo que la forma en que Rebeca me miraba y hablaba de mí no era normal, que parecía que estaba compitiendo conmigo en lugar de ser mi madre. Eric y yo duramos 3 años juntos, y fueron 3 años buenos, la verdad, pero al final simplemente no funcionó. Nuestras carreras nos llevaron a ciudades diferentes y decidimos terminar en buenos términos. Fue una ruptura amistosa, sin drama, sin pleitos. Simplemente reconocimos que nuestros caminos se estaban separando. Rebeca, curiosamente, estuvo muy interesada en esa ruptura. Me llamó, una de las pocas veces que me llamó voluntariamente, para preguntarme qué había pasado. Y cuando le expliqué, ella empezó a decir cosas como, «Ay, qué pena. Eric era tan guapo y tan buen chico. No sé si vas a encontrar a alguien así otra vez. Y, a tu edad ya deberías estar pensando en establecerte. No puedes darte el lujo de dejar ir a los buenos». La verdad es que sus comentarios me hicieron sentir terrible. Pero ya estaba tan acostumbrada a que Rebeca me hiciera sentir mal, que simplemente lo ignoré. Como un año después de terminar con Eric, conocí a William en una conferencia de trabajo. William es arquitecto. Tiene 32 años en ese momento, tenía 28. Y desde el primer momento que hablamos sentí que había una conexión diferente, ¿sabes? No fue solo atracción física. Fue como si nos entendiéramos a un nivel más profundo. Empezamos a salir, y las cosas fluyeron de una manera tan natural que a los 8 meses ya estábamos hablando de futuro. Y entonces pasó lo inesperado. Quedé embarazada. No fue planeado, pero tampoco fue un accidente horrible, tipo, estábamos en un punto de nuestra relación donde un bebé no era una locura total. Cuando se lo dijimos a mi familia, Jonathan se puso súper feliz. Timothy también. Meghan estaba emocionadísima de ser tía, pero Rebeca, oh Rebeca, tuvo una reacción que todavía no puedo creer. Me miró con cara de asco, y me dijo, «¿Estás embarazada? ¿En serio? ¿Y van a tener al bebé?» Le dije que sí, que William y yo estábamos felices y que íbamos a casarnos. Y ella solo movió la cabeza y dijo, «Dios mío, no puedo creer que vayas a arruinar tu vida así. No estás lista para ser madre, y yo no estoy lista para ser abuela. ¿Qué van a pensar mis amigas? Vas a arruinar mi reputación». Eso fue lo que dijo. No felicidades, no qué emoción, sino que yo iba a arruinar su reputación. En ese momento algo en mí se rompió, literalmente se rompió. Le dije, «¿Sabes qué, Rebeca? He pasado toda mi vida tratando de ser suficiente para ti, tratando de ganarme tu amor, tu aprobación, lo que sea, y nunca ha sido suficiente. Siempre he sido la hija que no querías, la que te avergüenza, la que ojalá no existiera. Pero ¿sabes qué? Ya no me importa. Voy a tener a mi bebé, voy a casarme con el hombre que amo, y voy a ser feliz con o sin tu aprobación». Se armó un pleito horrible. Rebeca empezó a gritar que yo era una desagradecida, que ella había sacrificado toda su juventud por mí, que yo no tenía derecho a hablarle así. Y yo le grité de vuelta,
Le saqué todo lo que había guardado por años. Le dije que nunca me había querido, que siempre me había hecho sentir menos que Megan, que ni siquiera podía llamarla mamá, porque ella nunca se había comportado como una. Timothy intentó calmar las cosas, pero yo ya estaba hecha una furia. Le dije que no quería volver a verla, que no la quería en mi vida ni en la vida de mi bebé, y me fui de su casa. Después de eso bloqueé su número, la bloqueé de todas las redes sociales. Todo. William me apoyó completamente. Él había visto cómo Rebecca me trataba, y estaba de acuerdo en que necesitaba alejarme de ella por mi salud mental. Nos casamos en una ceremonia pequeña e íntima 2 meses después, con Jonathan, Timothy, Megan y los padres y hermanos de William. Rebecca no fue invitada, obviamente. El embarazo avanzó bien, y cuando estaba de 7 meses decidimos hacer un baby shower. Megan insistió en organizarlo, y yo acepté porque sabía que lo haría con amor. Le dejé todo en sus manos, solo le pedí que por favor no invitara a Rebecca. Megan me juró que no lo haría, que ella también estaba enojada con Rebecca por cómo me había tratado, y le creí porque nunca me había mentido. Llegó el día del baby shower. Estaba súper emocionada. El lugar estaba hermoso. Había como 50 personas entre familia y amigos, todos celebrando a nuestro bebé. Estábamos en medio de los juegos cuando escuché la voz de Rebecca. Me di vuelta y ahí estaba, entrando al salón como si nada, y junto a ella, no lo van a creer, estaba Eric. Sí, mi exnovio Eric, al que no había visto en literalmente 2 años. Se me heló la sangre. Miré a Megan con cara de ¿qué demonios? ¿Y ella estaba igual de choqueada que yo? Tenía los ojos bien abiertos y negaba con la cabeza, tipo, yo no la invité, te lo juro. Rebecca caminó hacia mí con una sonrisa enorme, como si fuera la invitada de honor, y Eric venía detrás de ella con cara de estar súper incómodo. Todos en el salón se habían quedado callados, mirando la escena. Rebecca me abrazó. Y cuando digo abrazó, me refiero a que me tocó con las puntas de los dedos, por medio segundo. Y dijo en voz alta, para que todos escucharan: sorpresa, mi amor. Te traje a alguien especial. Pensé que este era el momento perfecto para que tú y Eric se reconciliaran. Y luego miró a William y dijo, sin pena alguna, sin ánimo de ofender: pero creo que mi hija cometió un error al casarse contigo cuando Eric siempre fue el indicado para ella. El silencio era ensordecedor. William se veía entre confundido y enojado. Yo estaba en shock total. Y Eric, Dios bendiga a Eric, se veía mortificado. Di un paso hacia Rebecca y le dije, lo más calmada que pude: ¿qué estás haciendo? ¿Por qué trajiste a Eric a mi baby shower? Y ella respondió, como si fuera lo más obvio del mundo, porque todavía están a tiempo, todavía pueden arreglar las cosas, y tú puedes estar con quien realmente te conviene. Ahí fue cuando Eric habló. Dijo, Rebecca, ya te dije en los mensajes que no iba a hacer esto. Solo vine porque dijiste que querías disculparte con tu hija y que necesitabas mi apoyo moral. Pero esto es una locura. Y luego me miró a mí y dijo, perdóname, no sabía que iba a hacer esto. Llevas semanas mandándome mensajes por Facebook diciéndome que tú cometiste un error al casarte con William, que todavía me amabas, que yo debería venir a buscarte y convencerte de que dejaras a tu esposo. Le dije que no, que eso era inapropiado y que tú eras feliz. Pero ella insistía e insistía, y finalmente acepté venir hoy solo porque dijo que se iba a disculpar contigo y que solo necesitaba que yo estuviera ahí como apoyo. Pero esto no es una disculpa. Esto es manipulación. La cara de Rebecca se puso roja, roja como tomate. Intentó negar todo, diciendo que Eric estaba malinterpretando las cosas, pero Eric sacó su celular y empezó a leer los mensajes en voz alta. Mensajes donde Rebecca literalmente le decía cosas como, mi hija todavía te ama, sé que sí. Vienes y le hablas, ella dejará a ese hombre. Y William no es suficiente para ella. Tú eres quien debería ser el padre de su bebé. Y por favor, solo dame esta oportunidad de arreglar el error de mi hija. Eran como 20 mensajes, uno tras otro, suplicándole a Eric que viniera a destruir mi matrimonio. Timothy, que hasta ese momento había estado callado, explotó. Le gritó a Rebecca que cómo podía hacer algo así, que estaba enferma, que cómo podía tratar de sabotear la felicidad de su propia hija. Megan estaba llorando. Jonathan estaba furioso. Y todos los invitados estaban viendo este drama familiar desenvolverse en tiempo real. Rebecca intentó dar excusas, diciendo que solo quería lo mejor para mí, que William no era suficiente, que yo merecía estar con alguien como Eric. Y yo simplemente le dije, lárgate. Lárgate de mi baby shower. Lárgate de mi vida. No quiero volver a verte nunca. Se fue, pero antes de irse me dijo,
Te vas a arrepentir de esto. Algún día. Vas a entender que todo lo que hago es por tu bien. Y se fue del salón hecha una furia. Eric se quedó un momento. Me pidió disculpas de nuevo. Le dio la mano a William y le dijo que yo había encontrado a un buen hombre, y luego se fue también. El resto del baby shower fue raro. Todos intentaron seguir con la celebración, pero el ambiente ya estaba arruinado. Igual agradecí que todos intentaran hacerme sentir mejor. Y la verdad es que el apoyo de la familia y amigos esa tarde me confirmó que había tomado la decisión correcta al cortar contacto con Rebecca. 3 semanas después nació mi bebé, un niño hermoso y sano. Jonathan estuvo en el hospital, Timothy también. Megan prácticamente se mudó con nosotros las primeras semanas para ayudarnos, pero Rebecca no supo del nacimiento hasta días después cuando alguien más se lo contó. Intentó ir al hospital pero le dijimos a seguridad que no la dejaran pasar. Mandó flores y una tarjeta que decía, «Perdóname, solo. Quiero conocer a mi nieto», pero las tiré a la basura. Como un mes después del nacimiento, Timothy se separó de Rebecca. Me llamó para decirme que ya no podía seguir con ella después de lo que hizo, que le había dado un ultimátum, o se disculpaba conmigo de verdad y buscaba terapia, o él se iba. Ella se negó. Dijo que no tenía nada de qué disculparse, que todos estaban exagerando, así que Timothy se fue. Megan también cortó contacto con ella, y ahora vive con Timothy en un departamento. Rebecca quedó completamente sola. Y sé que suena cruel, pero no siento ni una pizca de culpa. Hoy mi bebé tiene 3 meses, y es lo más hermoso del mundo. William es un padre increíble. Estamos felices. Tenemos una familia que nos apoya y nos ama. Jonathan viene a vernos cada semana. Timothy y Megan están todo el tiempo aquí. Y no extraño para nada la toxicidad que Rebecca traía a mi vida. A veces pienso en todo lo que pasé con ella. Todos esos años sintiendo que no era suficiente. Y me doy cuenta de que el problema nunca fui yo. Siempre fue ella. Ella era la que tenía celos de su propia hija. Ella era la que no podía ver a su hija ser feliz. Ella era la que necesitaba terapia y nunca la buscó. La semana pasada mi hijo me agarró el dedo mientras lo alimentaba y me miró con esos ojitos y pensé, jamás voy a hacerle sentir a este niño lo que Rebecca me hizo sentir a mí. Voy a amarlo incondicionalmente. Voy a celebrar sus logros. Voy a estar ahí en cada momento importante. Y nunca voy a competir con él o intentar sabotear su felicidad. Y eso es suficiente por ahora, supongo.